¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos el tema compartido entre el pastor Alonso y yo y vamos a hablar sobre más allá del milagro. Por eso es que estoy yo acá. Es un milagro. No. Sino que queremos hablar y compartir con ustedes sobre las enseñanzas de Juan, del libro de Juan. Durante semanas atrás hemos estado aprendiendo sobre el encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana, sobre cómo Jesús cambió el agua en vino, como cómo se sanó el hijo de un noble. Y la semana pasada, para los que estuvieron por acá, también estuvimos aprendiendo sobre la importancia de salir del estancamiento. Entonces, en estas semanas hemos estado viendo uno por uno los milagros que Jesús ha hecho en el libro de Juan. Y hoy nos encontramos en el capítulo número 6. Y nos encontramos un nuevo escenario, nos encontramos una nueva situación, y por eso lo voy a invitar a que me acompañe a su Biblia o a su aparato electrónico o en las pantallas, y vamos a leer en Juan capítulo 6 del 1 al 14 lo siguiente. Después de que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajamos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron en la hierba y en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron todos satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa de Jesús que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabilló entre las colinas él solo. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y hacemos una oración? Padre, gracias porque eres un Dios bueno, porque tu gracia es suficiente para nosotros, porque tu amor es suficiente para nosotros. Tenemos todo si tú estás con nosotros. Espíritu Santo, háblanos a través de lo que queremos compartir hoy. Háblanos a nosotros, háblanos de qué es lo que tenemos que hacer y háblanos de que tú tienes algo más para nosotros, más allá de un milagro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada milagro que Jesús hizo tenía características distintas. Tenía condiciones, situaciones, escenarios totalmente distintos. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús plasmó aquí en la tierra, tenía ciertas características distintivas. Por eso, cuando leemos la historia de Jesús, podemos desglosar tantas cosas y podemos aprender tantas cosas más allá de los simples hechos históricos o milagros que podemos leer. Porque podríamos analizar la vida de Jesús y podríamos aprender históricamente de lo que Él hizo, de su paso en la tierra, de que Él vino y hizo milagros, prodigios, y podríamos analizar de que Jesús sanó un ciego, sanó un paralítico, convirtió el agua en vino. Pero hoy y en esta parte del mensaje y a lo largo del mensaje, queremos hablarles sobre algo más allá del milagro que acabamos de aprender. ¿Por qué les digo esto? Porque en cada palabra, en cada pregunta, en cada milagro que Jesús hizo, podemos encontrar características esenciales de quién es Él.
no solo lo que Él hizo, sino vamos a aprender y podemos encontrar características de quién es Jesús. Podemos encontrar lo que Él pensaba, lo que Él sentía, lo que Él veía de la gente. Aún en su enojo nosotros podemos encontrar características de quién es Jesús. Y por eso es importante que cuando nosotros, y para nosotros que somos seguidores de Jesús, tomar la importancia y tomarle la relevancia de lo que es aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo leemos la Biblia, cuando usted y yo nos dedicamos a estudiar sobre la vida de Jesús, no solo estamos leyendo y estamos viendo una historia de qué es lo que hizo Jesús en la tierra, sino que estamos conociendo a Jesús y estamos aprendiendo de Él y estamos aprendiendo una forma nueva de cómo relacionarnos con Él. No solo lo que Él nos puede dar, sino lo que Él es para nosotros. Pero ¿cuál era el propósito de este nuevo milagro? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Cuál es el propósito de los milagros que hace Jesús? ¿O cuál es el propósito de alimentar a más de 5,000 personas? Hay dos características muy interesantes que nos hablan de lo que Jesús hizo. El milagro que vamos a estudiar y que es de la multiplicación de los panes y los peces, tiene una particularidad. ¿Sabe cuál es? Que está repetido en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios está esta misma historia, este mismo acontecimiento. ¿Sabe? 4 personas distintas que estuvieron con Él, que veían las cosas totalmente distintas, que enfocaban sus escritos totalmente diferente a otras personas, uno del otro, decidieron incluir esta historia. Además, el milagro de Jesús fue realizado en presencia, ningún otro milagro de Jesús fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios como ese día. Ese día todos los que estaban ahí, toda la multitud que estaba ahí fue partícipe y fue participante activo del milagro de Jesús, fue beneficiario de lo que Jesús hizo. Ningún otro milagro en la Biblia tuvo tantos beneficiarios como ese día. Sin embargo, con estas dos cosas podemos deducir de que estamos en un acontecimiento totalmente importante. Y si nos vamos al contexto de lo que venía sucediendo en ese tiempo, vemos que Jesús venía a realizar un milagro a un paralítico, que se conoce como el paralítico de Betesda, que fue el que vimos la semana anterior. Y lo que nos queda de ese milagro es que Jesús sanó a ese paralítico un sábado de reposo. Y eso generó en un sector religioso de las personas que estaban ahí, de los fariseos, que por primera vez en la Biblia se hablara de que había intenciones de matar a Jesús. Con ese milagro eso fue lo que sucedió. Entonces pareciera ser que cuando vemos este escenario, podemos deducir de que cuando Jesús más se revelaba a las personas que estaban ahí, su divinidad, cuando Jesús les mostraba quién era realmente Él, qué milagros podía hacer, que estaba mostrando y estaba dando señas totalmente verificables o verídicas de que Él era Dios. Cuando eso sucedía, parecía que la gente más lo rechazaba. Parecía que tenía más oposición por parte de los hombres. Por lo tanto, podemos deducir que este milagro, uno de sus propósitos, o tal vez el más grande de sus propósitos, era resaltar el amor y la gracia del Señor. Resaltar el amor y la gracia de Jesús para con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que la gente pensaba y sentía. En Juan 2:25, no sé si me ayudan aquí en las pantallas, vamos a leer lo que Jesús hacía con nosotros, o lo que Jesús hace con nosotros. Él nos conoce más de lo que usted y yo pensamos. Dice, aquí está hablando de Jesús, dice, no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. En otra versión dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Por eso es que Jesús, cuando venía y iba a hacer este milagro de alimentar a los más de 5,000 personas que estaban ahí, Él ya sabía lo que iba a suceder. De hecho, en el versículo que leímos al inicio, dice que Él ya sabía lo que iba a pasar. Así que Jesús ya sabía que 50 versículos después de esta historia que leímos, la gente que posiblemente se alimentó de ese milagro,
en algún momento lo iba a dejar solo. Así como lo escuchan. 60 versículos después de que las personas comieron hamburguesas de pescado, decidieron hacerlo el gobernante. Y Jesús dijo, no, un segundo, ese no es el plan. Y cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús les estaba diciendo que ese no es el plan, que ese no era la manera, que ese no era la forma que él tenía, esa gente lo abandonó, aún después de haber comido hamburguesas de pescado, gratis. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que nosotros como seres humanos, de una u otra manera, venimos con cierta ingratitud dentro de nosotros. Venimos quebrados, venimos con cierta manera, y más nosotros en este tiempo. Y cuando estaba preparando el tema, se me venía el ejemplo de que ahora nosotros se nos ha educado de una manera que todo lo tenemos rápido, fácil y a la mano. Entonces, si usted quiere comida, nada más se mete a su celular y alguien viene aquí con una moto y le deja la comida de afuera. O si nos metemos a ver una película en la aplicación Netflix, que supongo que ninguno la utiliza, usted hay películas hasta que ya puede elegir el final de la historia. Gente, nos están educando de una manera que nosotros tengamos todo lo que queremos rápido, sencillo. ¿Y sabe qué? Con Jesús no son las cosas así. La gente en estos 2 milagros empezó a ver a Jesús haciendo milagros tan grandes, y uno se pregunta por qué lo dejaban, por qué Jesús cuando fue a morir dice que fue solo, no había ni uno de esos. O sea, más de 5,000 personas fueron alimentadas por él en un milagro, y en la cruz él está solo. Así somos, y así hemos sido nosotros, y así nos hemos manejado por mucho tiempo, y aún siendo cristianos, creemos que las cosas las merecemos, creemos que las cosas que tenemos, inclusive ahorita, las merecemos por lo que somos, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos alcanzado. Y lo cierto es que si usted se pone a pensar en todas las cosas buenas que le han pasado en su vida, ciertamente usted tendría que ver muchos milagros en su vida por lo que usted y yo estamos aquí. Si usted se pone a pensar en todas las cosas buenas, siendo creyente o no, que usted tiene en su vida, se tiene que dar cuenta de que todas esas cosas buenas han llegado no porque lo merecemos, sino porque ha habido un milagro en nuestras vidas para que usted y yo estemos acá. Es más, usted y yo estamos hoy aquí en este edificio porque han ocurrido cualquier cantidad de milagros para que usted y yo estemos acá. Si usted se le quiere acercar a los líderes más viejos de la iglesia, a los que tienen más años de estar acá, le van a contar cualquier cantidad de milagros que sucedieron para que usted y yo hoy estemos aquí, tengamos una silla para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios como uno solo. Es así. Nosotros no hemos hecho nada para merecer lo que tenemos. Gracias a Dios que la gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Eso es gracia. Es un regalo no merecido. Por eso es que usted y yo estamos acá, porque hemos recibido cualquier cantidad de regalos no merecidos, por gracia. Y vea lo que dice Romanos 5:20. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Me encanta ese versículo. Mientras más pecábamos, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Lo que les hablaba, no merecemos nada. Pareciera que el pecado que nos aleja, que nos llena de culpa, que nos llena de vergüenza, que nos hace sentir sucios, que nos hace sentir decepcionados de nosotros mismos, se ve totalmente pequeño a la par de cómo abundaba la gracia maravillosa de Dios.
Jesús entregó a su vida para darnos salvación, libertad, quitarnos la culpa y de nuevo darnos comunión con Dios. Y este versículo no significa que, bueno, entonces como yo peco y peco y peco, no importa, Dios me va a bendecir siempre. No es así. Sino que Jesús, aún sabiendo que usted y yo íbamos a fallarle, que usted y yo tal vez íbamos a pecar, que tal vez usted y yo nos iba a costar un mundo seguir a Jesús, aún así Él decidió morir por nosotros. Aún cuando Jesús sabía que esa gente posiblemente no lo iba a acompañar hasta el final en su muerte, decidió alimentarlos y hacer un milagro para que ellos comieran esa noche o esa tarde. Jesús lo que estaba haciendo en este pasaje era anticipando lo que iba a suceder más adelante cuando entregara su vida por nosotros y nos diera salvación y nos diera la opción de sí, está bien, tal vez pecaste, tal vez vas a fallar, tal vez te vas a encontrar con dificultades, pero aquí estoy yo para darte la salvación, aquí estoy yo para darte perdón, aquí estoy yo para regresarte la alegría, aquí estoy yo para regresarte la paz. Eso es lo que hizo Jesús cuando murió por nosotros y eso es lo que quería dejarnos detrás del milagro que estaba haciendo ese día. ¿Sabe una cosa? En Dios siempre hay más. En Dios y en Jesús siempre va a haber más de lo que pensamos. Podemos ver que Jesús hacía cosas, pero por detrás el verdadero significado era acercarse a nosotros, era que lo conociéramos a Él. Hay más para nuestra vida y hay más para su vida. Los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos para nosotros. Dios tiene más para nosotros. Amén. En este momento le voy a hacer el pase para la segunda parte del versículo, o la segunda parte de la enseñanza al pastor Alonso, así que, ¿qué le parece si lo recibimos? Muchas gracias. Gracias, Fer Jonathan. Estamos aprendiendo. ¿Quién está esperando hoy un milagro? ¿Quién necesita un milagro? Yo necesito un milagro. Y bueno, este pasaje es muy revelador. Fer nos acaba de poner en contexto de qué es lo que estaba pasando entonces con esta gente en este pasaje. Y siguiendo adelante, vamos a notar algunas cosas importantes, enseñanzas que nos da este pasaje. La primera es que naturalmente nosotros tenemos interés en los milagros. Nosotros tenemos interés en que nuestras situaciones se resuelvan, en que nuestros problemas encuentren solución en algún momento. Y ahorita acabo de preguntar y muchísimos levantamos la mano. Y es porque naturalmente nosotros estamos buscando eso. Estas personas veían a Jesús y cuando escuchaban lo que Jesús estaba haciendo decían, vamos allá porque ese hombre puede resolvernos algo. Ese hombre puede darnos algo. Ese hombre tiene la solución para algo que nosotros estamos necesitando. El problema de esto es que buscaban a Jesús únicamente para ver qué podían obtener de Él. ¿Qué podía Él darles? ¿Qué podía Él resolverles? ¿Cuántos de nosotros a veces nos acercamos a Jesús con esa misma actitud? Tal vez hoy entraste a la iglesia con esa misma actitud. Voy a ir a la iglesia viendo a ver qué puedo obtener de Dios. Hoy voy a la iglesia porque necesito algo en específico. Tal vez tenías días de no venir y hoy entraste ahí porque necesitabas algo. Eso es natural. Sin embargo, Dios quiere ir más allá. Jesús quiere ir más allá. Y debemos de hacernos hoy todos una pregunta. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué sigo yo a Dios? ¿Por qué? ¿Será solo para obtener sus beneficios? Porque a veces solo somos sandeme o sandame, ¿verdad? Y Dios, dame, bendíceme, tócame, ayúdame. Y todo es ¿verdad? Por algo algunos somos ovejitas. Porque todo es dame, me. Pero hay algo más detrás de los milagros de Jesús. Jesús quiere tener una relación personal contigo hoy. Hoy quiere que le conozcas, hoy quiere que te acerques a Él y nunca más te alejes. Eso es lo que Él quiere. Ahora, Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ahora lo decía Fer Jonathan. Nosotros debemos de saber siempre eso, Jesús nos conoce. Jesús sabe quiénes somos nosotros, Él conoce nuestras necesidades, conoce lo que hacemos, conoce nuestros pecados, conoce nuestras fallas, conoce por lo que estamos pasando, ese problema que tú estás pasando.
Tal vez lo has estado pasando solo por mucho tiempo y no le has dicho a nadie. ¿Tú crees que nadie sabe? No, Jesús sí lo conoce. Él sabe y Él tiene la solución. Él ya sabía lo que iba a pasar. En el escenario nos dice que viene una multitud. Jesús está sentado con sus discípulos y Él los ve venir. Imagínese que usted esté sentado con un grupo ahí de amigos y usted sabe que lo vienen a buscar a usted para algo y usted ve a venir una multitud inmensa hacia usted. ¿Qué hace? Sale corriendo, se asusta, se impresiona. ¿Sabe qué hizo Jesús? No se asusta, no se inmuta, no se inquieta. Él sabe que venían por algo de Él, porque Él estaba provocando eso también. Entonces lanza una pregunta a sus discípulos y dice: hey, gente, ahí viene toda esa gente, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos comprar pan? ¿Cuál es la panadería más cercana? O la soda o lo que haya aquí, porque esta gente va a venir con hambre y les vamos a dar de comer. Él va directo con una seguridad, como cuando usted anda, ¿verdad?, con dinero y, alguien, y su familia le dice: ¿que a dónde vamos a comer hoy? Escojan, yo pago, ¿ah? Escojan, no hay problema. Esa era la seguridad que Jesús tenía. Él no estaba asustado, Él no estaba preguntando si había dinero, no estaba diciéndole a los discípulos: hey, tenemos. Pero ¿cuál era la respuesta de su discípulo Felipe? Vamos al verso 7, dice: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, estamos en un problema serio. Parece que Judas era el tesorero ahí de ese grupillo, ¿verdad? Entonces seguramente en la mañana les había dado el informe y les dijo: gente, esto es lo que hay. Vaina, estamos con poca plata, esto es un asunto muy complicado. Y Felipe dice, replica lo que dijo Judas: no hay plata, aunque trabajáramos meses y meses y meses, no hay. Ahora, Jesús no estaba preguntando si había o no había. Jesús no estaba preguntando si tenían o no tenían. ¿Por qué? Porque ya Él sabía que iba a ser algo grande ahí. Él ya sabía de dónde iba a venir la provisión. Él ya lo tenía todo preparado, pero estaba probando la fe de ellos. Ante el informe financiero de los discípulos, no se podía hacer. No se podía. Lo veían de forma natural. No se puede hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos parados así enfrente del milagro, enfrente del problema, enfrente de su deuda, enfrente de su enfermedad? Y usted dice: no se puede. ¿Cuántos hemos dicho no se puede? Igualitos a los discípulos de Jesús. No se puede. Ellos estaban en eso, se veían limitados. Pero Jesús estaba viendo más allá, porque Él no necesitaba lo que ve ahí para suplir el milagro. Él lo podía crear y Él lo iba a hacer. Así que para ellos no era posible. Pero Jesús ya tenía la solución. ¿Cómo se llama tu milagro? Piensa ahí en 2 segundos. ¿Cómo se llama el milagro que usted necesita? Sanidad. Una solución en algo familiar, una solución a un problema financiero. ¿Cómo se llama su milagro? Ahora haga otra pregunta: ¿tiene para resolverlo usted? ¿Puede usted resolverlo? ¿Sí o no? Usted es el candidato perfecto para que Jesús intervenga hoy y resuelva lo que usted necesita, para que Él traiga su milagro. Hoy Él tiene aquí la solución. Pero entra en escena después Andrés. Y me hace gracia porque entonces dice en el 8, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. O sea, como decimos nosotros, es lo que hay. Algo hay. Pero, ¿qué pasa? Pero ¿de qué sirven ante esta multitud? Hay un atisbo ahí de fe, hay una pequeña luz en las palabras de Andrés. Dice: ahí hay alguien que tiene algo, un poquito, tiene algo mínimo, pero eso no va a servir. Es decir, su fe vuelve a fallar ahí. ¿A cuántos de nosotros nos pasa igual? A veces, ¿verdad?, pasamos por momentos emocionales y nos emocionamos, y como no vemos que el milagro llega, ¿qué decimos? No se puede, ¿verdad?
Pero de repente algo nos pasa y nos emocionamos otra vez. Sí, ahora sí se puede, sí se puede. Sí. Y nos dieron una mala noticia. Ahora no se puede. Somos igualitos a los discípulos. Es lo que hay. Pero ¿de qué sirven para esta enorme multitud? La multitud es demasiado grande. Va a ser imposible. No lo vamos a poder hacer. Ahora vea qué interesante. Todos estos apóstoles venían de verlo. Todos estos discípulos, venían de ver a Jesús. Venían de verlo haciendo milagros. Venían de verlo cambiar el agua en vino. Venían de verlo salvar al hijo de un noble. Venían de verlo haber levantado a un paralítico. Y aún así, su fe estaba limitada. Posiblemente, imagino yo que hasta ellos tenían hambre y seguro Andrés dice, mejor dejémonos estos pescaditos por aquí y después nos los comemos, despidamos a toda esta gente de que se vayan y aquí después nosotros nos hacemos el asado y las hamburguesas que decía Fer. Esta es la forma natural en cómo nosotros vemos las cosas. Del tamaño que vemos nuestro milagro, del tamaño que vemos del tamaño que vemos nuestro problema, así pensamos que va a ser el tamaño del milagro que necesitamos. Eso es natural. Pero Jesús no estaba preocupado, porque la mentalidad de Jesús es otra. A Jesús no lo limita nuestra falta de recursos. A Jesús no lo limita nuestra falta de salud. A Jesús no lo limita la forma en como nosotros vemos, porque Él es todopoderoso. Él es más poderoso que tu enfermedad. Él es más poderoso que tu problema. Él es más poderoso que cualquier situación. ¿Y qué decimos nosotros a veces, verdad? Mientras haya vida, ¿y si no hay vida? ¿Qué? Ahí se acabó la cosa. ¿Sabe una cosa? Jesús fue a la muerte. Lo sepultaron y venció la muerte. Así que en Jesús, aunque haya muerte, aún hay esperanza, porque Él es la vida. Y si tú te has sentido muerto espiritualmente, si tú te has sentido acabado de alguna forma, Él está hoy aquí para decirte, yo puedo darte vida otra vez, porque yo soy todopoderoso. Así que ni la muerte pudo contenerlo, y Él quiere hacer un milagro en ti hoy. Así de enorme es el poder de Jesús. Es un poder ilimitado. Guarde eso en su cabeza. Jesús tiene un poder ilimitado. Y me encanta estudiar estos milagros porque siempre va Jesús hablando. Siempre Él está hablando. Dice el verso 10. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. ¿A quién? A la multitud. Así que todos se sentaron sobre la hierba y en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Algunos estudios dicen que aquí iban 5,000 hombres, pero en promedio, contando ya a sus hijos y a las mujeres, eran como 15,000 personas. Así que no era una multitud cualquiera, era muchísima gente. Y vemos a Jesús dando palabras, dando instrucciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando cambió el agua en vino? Dio instrucciones. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al hijo del noble? Vete, tu hijo está sano. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al paralítico? ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? ¿Qué nos está diciendo Jesús a todos nosotros? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? ¿Cuáles voces has estado escuchando? ¿Has estado escuchando las voces que te dicen no se puede? ¿Has estado escuchando las voces negativas? ¿O has estado escuchando la voz de Jesús que dice yo sí puedo hacerlo? Porque ese Jesús que estaba ahí es el mismo Jesús que está hablando hoy a nuestras vidas. Y es el mismo Jesús que tiene el poder para sacarnos de cualquier situación. Y hoy está hablando en ese lugar. Hoy está aquí. Hoy su poder está aquí. Y es más poderoso que cualquier cosa. Y Él nos sigue hablando. Jesús está hablando y Él sigue hablando y seguirá hablando. Y en su palabra hay poder. En su palabra hay poder. Lo que Jesús decía, eso pasaba. Es que Lázaro está muerto. Si hubieras venido antes, no hay problema. Aquí estoy yo. Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Se quedó en la tumba? No, resucitó. En la palabra de Jesús hay poder. Nunca dudes de eso y pon siempre las palabras de Jesús adelante de cualquier otras voces que escuches, adelante de cualquier otra cosa que escuches, siempre la voz de Jesús primero. Después de esto Jesús
en los siguientes pasajes dice que da gracias. Y este pasaje también nos enseña la importancia de ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros, aun porque estemos pasando problemas, aun porque estemos pasando por necesidades de diferentes magnitudes, tenemos una actitud de agradecimiento? Porque esto determina también en la forma en que somos bendecidos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Somos agradecidos? ¿O pasamos quejándonos de todo? Ay, es que el gobierno. Ay, es que mi mamá. Ay, es que mi esposa, la doña, ¿verdad? Como decimos. Ay, es que aquí. Ay, es que allá. Pasamos quejándonos de todo. Y tal vez aún en medio de esas situaciones difíciles, también estamos siendo bendecidos. Tal vez en medio de esos problemas, algo bueno tenemos. ¿Por qué no empieza a cambiar su actitud y empezamos a cambiar nuestra actitud y nos vamos transformando en personas más agradecidas? Tal vez hoy estás pasando por un problema, pero sabes, Dios te puede dar la solución a ese problema. Dice Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si hoy estás mal, empieza a ver cómo te verás en unos meses, en unos años, cuando esa situación esté cambiando. ¿Te has visto así? Aunque hoy estés pasando un problema, ¿quién se ha visualizado ya libre de un problema? Libre de una situación complicada. Porque si tú crees en eso y le pides ayuda al Señor y le crees que Él lo puede hacer, Él lo hará. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, de lo que no se ve. Pero nuestra actitud tiene y debe de cambiar. Demos gracias por lo que no tenemos y veremos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sobra comida. Qué rico es cuando sobra comida. Cuando uno hace algo, en la casa se hace algo que a uno le gusta y sobra. Y usted guarda y usted dice, eso me gusta y comí bastante, pero voy a comer más porque sobró. ¿Sabe? Esto mismo pasó en ese día. Dice el pasaje que ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas. Es decir, llegó una multitud de más de 15,000 personas. Jesús, tranquilo, dijo, yo pago. Se multiplicaron los panes y los peces, repartió, se hizo el milagro. El pasaje habla de que todos comieron hasta que quedaron saciados. O sea, ya el milagro estaba hecho. Ahora era un milagro, como decía ahora Fer, que eran muchas personas las que estaban siendo beneficiadas. Imagínense cómo podía crecer la fe de estos discípulos que estaban cerca de él, porque lo habían visto hacer milagros, digamos que individuales, ¿no? De uno a uno, paralítico, a un hombre que le sanó el hijo, pero ya para tanta gente su fe creció. Pero ¿saben? Me llama la atención de este pasaje que hay más. Sobró comida, ellos quedaron satisfechos y sobró. ¿Saben? Esto nos enseña que posiblemente gente que ni siquiera estuvo ahí también recibió alimento y fue parte de ese milagro. Tal vez no estaba en ese momento, pero tal vez le llegó un poquito de una de esas cestas que sobró. Tal vez no venían ahí detrás de Jesús, pero de las cestas que sobraron también disfrutaron. Sobró, hubo sobreabundancia, hubo una multiplicación impresionante. Así que había algo más allá de solo alimentar a las personas que estaban ahí en ese lugar. De la misma forma como Jesús puede sorprenderte con tu milagro, debes de pensar que hay algo más después de ese milagro que Él va a hacer contigo. Porque estas cestas quedan ahí como testimonio de lo que Él había hecho y posiblemente otras personas fueron beneficiadas por eso. Pero ¿sabes una cosa? Como les decía antes, ¿saben una cosa? Tal vez hoy viniste buscando un milagro del Señor, viniste buscando algo de sus manos, salir de una situación complicada, y Él lo quiere hacer. Eso es natural. Él te lo quiere dar, Él quiere resolver, claro que sí, pero Él quiere algo más de ti. Él quiere tu vida, Él quiere tu corazón, Él quiere que le conozcas, Él quiere que camines con Él. Él quiere que cultivemos una relación personal con Él. Por eso no podemos quedarnos ahí como estas personas maravilladas solo por lo que Jesús ofrece.
Aunque es muy bueno y nos gusta, y sí, qué bonito que es que Él nos bendiga, qué bonito que es ser bendecidos, pero hay algo más. Él quiere todo de ti. Él quiere que le entregues hoy su vida. Así que si viniste hoy buscando algo del Señor, Él lo puede hacer. Qué dicha, perfecto, pero Él quiere que entregues todo tu corazón. Y si has estado alejado del Señor, y si has estado lejos de su casa, y si no le has recibido hoy, este es el día para que recibas tu milagro. Pero no solo eso, es el día para que de ahora en adelante seas testimonio para muchos de lo que Él está haciendo y puede hacer en ti. Amén. Yo lo creo. Lo voy a invitar a ponerse de pie.